Bueno, solo para... ¿Qué se me hizo? Yo quiero ver cómo le hemos llamado a eso. Aquí está la parte de curvatura, vectores normales, componente tangencial y normal de la aceleración, que son... Ahí vamos a revisar la sección 13.3 del libro de varias variables. Entonces, en esa sección 13, integrales, la parte de lanzamiento 13.3, longitud de arco. Les muestro solo para ver si hay algo diferente a lo que nosotros teníamos. No sé si les dio chance de revisarlo. Es esto de acá, miren. Pero en la parte de longitud de arco teníamos esto que, si se fijan, es la norma, ¿verdad? Del vector posición, que es el RDT, que es de la misma trayectoria con integral definida de AT, ¿verdad? Bueno, la norma de la derivada, ¿verdad? Es lo mismo. Esta que es otra manera de escribirlo, nada más. De ahí, esta que era la función, recuerdan que la habíamos mencionado, ¿verdad? Que era la función de distancia, creo que le habían dicho esta, S de t, que era la integral de t sub 0 a t de la norma del vector velocidad diferencial de tau. Luego, la rapidez la definían como la derivada respecto a t de el desplazamiento. Y eso correspondía a la norma de el vector velocidad. Luego aquí, vector tangente unitario. Entonces, a partir de aquí es donde nosotros empezamos a definir. Lo primero, porque lo anterior es lo mismo que teníamos. Entonces, el vector tangente unitario, ¿qué representa? Ah, por cierto, las fórmulas de esta parte ya van a venir incluidas en el examen, ¿verdad? Entonces, no se preocupen por llevar fórmulas ni nada, porque eso ya van a estar incluidas. Entonces nosotros venimos y definimos el vector tangente unitario que lo nombramos como el vector t y es el vector unitario en la dirección del vector velocidad. Entonces, como ya sabemos nosotros, el vector velocidad es el vector de c de t en todo caso o de r de t para el libro de Thomas respecto a t y a ese vector le calculamos la norma. Entonces, aparece este vector y se define así. Entonces aquí tenemos que t es esto, en donde b corresponde a la derivada del vector posición, el cual sabemos que es tangente a c de t o a r de t. Check. Y por la construcción de t vemos que es un vector unitario porque es b sobre su norma y recibe el nombre de vector tangente unitario. La idea geométrica de ese vector tangente unitario va así.
Listo. Entonces tenemos la trayectoria, tenemos en el tiempo t el vector r de t y tangente a él tenemos el vector velocidad y el unitario en la misma dirección del vector b aparece el vector t que está ahí. Entonces, eso es lo primero. Nuestro segundo vector es cuando nosotros hacemos la relación, bueno, es la deducción más bien de cómo es que aparece ese vector. Esto nos va a servir a nosotros, que es la derivada respecto al desplazamiento. Y en este, si observan, tenemos que la derivada de t respecto a s es igual a uno sobre la derivada de s respecto a t, pero esto corresponde a la rapidez, o sea, uno sobre la norma del vector. Luego, si observamos, tenemos que r, que es el c de t, es una función derivable respecto de la posición, bueno, respecto de s, ¿verdad? S corresponde a la distancia. Entonces, la derivada de r respecto a s la podemos calcular usando regla de la cadena, como la derivada de r respecto a t por la derivada de t respecto a s. Entonces, la derivada de r respecto a t, b, y la derivada de t respecto a s, y de ahí es donde surge que la derivada de r respecto a la distancia corresponde al vector unitario t. O sea que esa es como la aplicación del vector tangente unitario. Aquí, ¿de dónde surge? Ya luego vamos a ver por qué necesitamos este detalle particular. Entonces dice, esta ecuación dice que la derivada de r respecto a s es el vector tangente unitario en la dirección del vector b. O sea que la derivada respecto a la distancia, la derivada de la posición respecto a la distancia corresponde al vector tangente unitario. Luego pasamos a revisar lo que es la curvatura. Cuando definimos la curvatura, tenemos lo siguiente. Entonces dice, cuando una partícula se mueve a lo largo de una curva suave en el plano t igual, en el plano, ¿verdad? T, que es igual a la derivada de r respecto a s, gira conforme a la curva, se va doblando, puesto que t es un vector unitario, su longitud es constante y solo cambia su dirección cuando la partícula se desplaza a lo largo de la curva. Entonces, la razón a la que t gira por unidad de longitud a lo largo de la curva se llama curvatura. Entonces, esa razón de cambio, aquí lo podemos ver que es la derivada de t, o sea, la norma de ese vector, respecto al desplazamiento s corresponde a lo que es la curvatura. Entonces menciona que si t es el vector tangente unitario de una curva suave, la función curvatura de la curva está dada, bueno, se denota por kappa y es igual a la norma de este vector, que es la derivada de t respecto a s. Luego,
tenemos otra manera de describir la curvatura y eso es usando la regla de la cadena. Entonces, esa fórmula cierra con esto, porque este es poco común verla, pero no tenemos que perderla de vista. Entonces, decimos que aquí, si si una curva regular R de t está dada en términos de otro parámetro t diferente al parámetro de longitud de arco S, podemos calcular la curvatura como capa de a ser igual a la norma de este vector. Pero esto, usando regla de la cadena, tenemos que es la derivada de t del vector tangente unitario respecto a t por la derivada de t respecto a s. Ahora, este es un vector, que ya vamos a ver quién es este vector. Y esto es uno sobre la rapidez. Entonces, tenemos una fórmula equivalente para calcular la curvatura, que es uno sobre la rapidez por la norma de la derivada del vector tangente unitario respecto al tiempo, donde t es el vector tangente unitario, nada más. Entonces, otra fórmula equivalente para la curvatura. Pero ya luego vamos a aterrizar en lo que vamos a calcular. Disculpe, es Sí, como si el vector t me diera la dirección de la velocidad y el vector k me diera la dirección de la aceleración, ¿va? es que esto es un número. Es un número. Sí, ¿Va? si se fija, es la norma de el vector t derivado respecto de ese. Entonces, la norma de ese vector corresponde a la curvatura. Es la razón de cambio de, porque recordemos que t lo podíamos ver nosotros como la razón de cambio de la posición respecto del desplazamiento. Entonces, la derivada de este vector t respecto del desplazamiento pasaría a ser, bueno, la norma de ese vector pasaría a ser la curvatura. A eso se le conoce como curvatura. Y utilizando regla de la cadena es que se puede tomar una fórmula derivada de esta, que es esta de aquí, que la curvatura vista de otra manera es uno sobre la rapidez por la norma de el vector, sería t' en todo caso, ¿va? Que es la derivada del vector tangente unitario respecto al tiempo. Cheque. Solo son fórmulas equivalentes, pero al momento de calcular, el cálculo es un poco más práctico y a veces hasta ni pasamos por esta fórmula. Solo es cuestión de conocerlas nada más. Entonces tenemos esta como curvatura, tenemos otra fórmula de curvatura, luego al final aparece como un resumen, pero les quiero ir mostrando más o menos la idea de cómo es que se va formando la curvatura. Entonces, aquí donde nos menciona que es la razón con la que T gira por unidad de longitud. Eso es lo que representa la curvatura, pero es la norma de ese vector. Listo. Sí. Lo otro que tenemos por acá, es este otro vector. ¿Quién es este vector de aquí adentro? Que este corresponde a un vector. Ese vector recibe un nombre. No lo déjenme encontrar, que ya me perdí aquí. Ajá, aquí está. Entonces, recuerden algo. Si nosotros vemos al vector t aquí, si nosotros vemos
al vector t como una trayectoria, ¿cuál es la norma de ese vector? ¿Cuál es la norma del vector t? Pensando a t como una Uno porque es trayectoria. unitario. Correcto. O sea que t es un vector de norma constante, ¿va? Y la derivada del vector t respecto al tiempo, ¿cómo es? Respecto al vector t, en todo caso. ¿Cómo son esos dos vectores? O sea, t y t', ¿cómo son? ¿Se acuerdan que fue una de las propiedades que les dije que luego la íbamos a necesitar? Y yo les mencionaba, si teníamos t cuya norma era constante, siempre para cualquier t, t y c', ¿qué relación tenían? Que eran ortogonales. Correcto. Entonces ahí va a aparecer un vector que va a ser normal, bueno, ortogonal al vector t. Entonces ya vamos a ver quién es ese vector. Entonces dice, entre los vectores ortogonales al vector unitario t, hay uno en particular de mucha importancia que apunta en la dirección a la cual gira la curva. Puesto que t tiene longitud constante, la derivada de t respecto a s es ortogonal a t. Pero yo les dije que era la derivada de t respecto a t. Entonces recordemos, la derivada de t respecto a s, miren, solo está relacionada con la derivada de t respecto a t por un número. Entonces, estos dos vectores son paralelos. Y si este vector es ortogonal a t, este también. ¿Estamos? Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces menciona, la derivada de t respecto a s es ortogonal a t. Por lo tanto, si dividimos dt respecto a s entre su longitud, o sea, este es un vector unitario, porque recuerden, ¿quién es k? K es la norma de este vector. Entonces, este es un vector unitario, porque este es la derivada de t respecto a s sobre la norma de s, pero esa norma se llama curvatura. Entonces, en un punto donde la curvatura sea distinta de cero, este se conoce como el vector normal unitario principal de una curva suave en el plano. Entonces, este es el vector n. Entonces, este vector unitario es ortogonal a n, perdón, a t, este. Dt respecto a s es paralelo al vector dt respecto a t, o sea, al t' que nosotros conocemos. Aquí está la idea geométrica para esta situación y cómo se ve n en distintos puntos en función de t. Por eso menciona la dirección a la cual está apuntando. Entonces, miren, tenemos n en un punto uno. Si este es el vector t, el vector n está en esta dirección. Si este es el vector t en un punto 2, el vector n es este apuntando en esta dirección. Por eso dice que siempre apunta en la dirección en que el vector t está girando. Entonces, n está en la dirección del vector t respecto a s, porque es el unitario.
Luego tenemos la relación de n con el vector t'. Es decir, nosotros usamos la regla de la cadena, vamos a obtener una fórmula equivalente para el vector n. Ahí aparece este otro conjunto. Revisemos ese detalle particular de acá. Entonces decimos el vector t respecto a s apunta en la dirección en la que gira t al doblarse la curva. Por tanto, si observamos en la dirección en la con la longitud de arco aumenta, el vector t respecto a s apunta hacia la derecha, y si t gira en la dirección del sentido de las manecillas del reloj y hacia la izquierda, si t gira en la dirección contraria a las manecillas del reloj. En otras palabras, el vector normal principal n siempre apunta hacia el lado cóncavo de la curva. Luego, si R es una curva suave que depende de t, está dada por algún parámetro de t diferente al parámetro de la longitud de arco, podemos usar regla de la cadena para calcular n de manera directa. Como n es la derivada de t respecto a s sobre su norma, este vector de arriba, usando regla de la cadena, es dt respecto a t por 1 sobre, sobre la rapidez, y esto de abajo lo podemos escribir de esta manera. Entonces, al final, esto nos queda bajo el supuesto de que esto es positivo, entonces estos dos números se van a simplificar, estos dos. Entonces nos queda que n es igual a t' sobre la norma de t'. Entonces aquí nosotros podemos tener una fórmula equivalente para n sin calcular k y s, que es esta. La fórmula para calcular n, si r de t es una curva suave, entonces el vector normal unitario principal es t' de t sobre su norma, donde t es v sobre la rapidez. Entonces, este de acá, n, es otra fórmula para el vector unitario n. Luego, unos detalles de teoría de quién es la curvatura, la relación con el radio de la curvatura, cómo lo definimos, y aparece este. Entonces, voy a hacer un poquito más pequeño. Entonces tenemos aquí el círculo de la curvatura o el círculo osculador en un punto P de una curva plana donde la curvatura es distinta de cero. Es el círculo en el plano de la curva que, uno, es tangente a la curva en P. Vemos nosotros el círculo de osculador es tangente a la curva en el punto. Entonces, tiene la misma recta tangente a la curva. O sea, ahí aparece el vector t, que es tangente a la curva y tangente al círculo. Luego, tiene la misma curvatura que tiene la curva en P. O sea, el círculo va a tener la misma curvatura tanto en la curva como en P. Y luego está del lado cóncavo o interno de la curva. O sea que el vector n apunta hacia el centro del círculo. Con eso, nosotros relacionamos que el radio de la curvatura en P
es el radio del círculo de la curvatura, el cual está dado por esta fórmula. Lo definen como ρ y es igual a 1/kappa. Para determinar ρ, primero se calcula kappa y tomamos el recíproco. Y para calcular el centro de la curvatura, entonces tomamos el vector n y sobre la dirección de n establecemos lo que es el valor de ρ para buscar el centro, geométricamente hablando, ¿verdad? Porque recuerden que la distancia que hay de este punto a este es ρ. Entonces, eso para que lo tengamos presente, quién es el radio de la curvatura y ahí el centro de la curvatura, que es cuando nosotros partimos de P, ojo, ¿verdad? Partiendo de P, tomando el vector n, entonces, al tomar el vector n, tendríamos que establecer este, que de alguna manera sobre la línea donde actúa n, ahí va a estar el centro de la curvatura, que es el centro de este círculo. ¿Qué otro detalle hay por acá? Incluso hasta la ecuación del círculo podemos calcular con los valores, ¿verdad? Ya buscando el centro, pero no crean que es como que tan elaborado eso, ¿verdad? Luego, curvatura y vectores normales para curvas en el espacio. Con ese detalle, uy, se me fue el punto ahí. Aquí. Entonces, ahí solamente definimos a la curvatura, el vector t y el vector n. Estas fórmulas ya están en la parte de arriba. Acá. Me dice si una curva suave en el espacio está definida por el vector rt como una función de algún parámetro t y si ese es el parámetro de la longitud de arco de la curva, entonces el vector tangente unitario t es la derivada de r respecto a s que corresponde a b sobre la norma o sobre la rapidez. Por consiguiente, la curvatura la definen así. Aquí sus fórmulas equivalentes y justo como en el caso de curvas planas, el vector de t respecto a s es ortogonal a t y definimos al vector normal unitario principal de esta manera. Y aquí están las dos relaciones. Estas son como los resúmenes de las fórmulas anteriores. Las dos maneras de ver a la curvatura y al vector n. Ya t, pues ya sabemos a quién corresponde. Está quién es t. Luego, ya vamos a ver las componentes de la aceleración. ¿Qué tienen que ver esto con aceleración? Ajá, aquí va eso. Componentes tangencial y normal de la aceleración y el marco de Frenet, que es el marco TNB. Aquí tenemos componente tangencial y normal de la aceleración. Luego, aquí aparece lo que es el marco TNB,
el cálculo del vector, que se le conoce como marco de Frenet, cómo se calcula. A ver si notan, definimos el vector binormal de una curva en el espacio como el vector B, y esto es igual al producto cruz de T con N. Este es un vector unitario, porque ¿cuál es el ángulo entre los vectores T y N? 90, ¿Cuánto? 90 son 90. Y si le perpendiculares. sacamos la norma a este producto cruz, sería norma de T por norma de N por el seno del ángulo entre los vectores, pero si es 90 es uno. Y la norma de T y la norma de N son unos, entonces la norma del vector B también es uno, de lo que está formado por dos vectores normales. ¿Estamos? O sea, a este le llamamos el vector binormal. Entonces es un vector unitario ortogonal a T y a N. Juntos, T, N, B definen el marco de referencia vectorial de la mano derecha en el movimiento salud, que desempeña un papel central para el cálculo de las trayectorias de las partículas que se mueven en el espacio. Ese se conoce como el marco de Frenet o el marco TNB. Entonces, de este de acá es que nosotros derivamos lo que es la torsión. Luego, cuando hablamos de las componentes tangencial y normal, es cuando derivamos al vector velocidad. Y ese vector velocidad, al derivarlo, nosotros podemos escribir ese vector b derivado respecto a t como una combinación de los vectores t y n. Entonces a eso se le conoce como las componentes tangencial y normal de la aceleración. Entonces la deducción es bien interesante porque se puede ver la combinación lineal. Entonces se las voy a mostrar porque el libro la tiene bien clara. Entonces decimos, cuando un cuerpo es acelerado por la gravedad, los frenos o la combinación de motor y de un cohete, por lo general deseamos saber qué parte de la aceleración actúa en la dirección del movimiento, o sea, en la dirección tangencial, y esto se puede calcular usando la regla de la cadena para reescribir a B de la siguiente manera. Nosotros sabemos que B es la derivada de R respecto a T, pero luego esto se convierte en la derivada de R respecto a S por la derivada de S respecto a T. Pero este es el vector T y aquí tenemos la derivada de S respecto a T. Entonces, de esta expresión, si nosotros la derivamos respecto al tiempo, es donde vamos a obtener la aceleración. Entonces, al derivar a B respecto a T, aparece la aceleración de primera mano, pero el vector B es igual a T por este valor. Entonces, aquí aplicamos la regla del producto. Esto sería igual a la segunda derivada, de S respecto a T, que es la primera parte, por el vector T, más la derivada de S respecto a T por la derivada de T respecto a T. Entonces, de esta expresión de acá y tomando en cuenta las otras fórmulas que tenemos arriba, nosotros establecemos quiénes son las componentes. Por ejemplo, si notan, aquí tenemos nuestra primera componente, porque aquí tenemos un escalar multiplicando al vector t, pero luego, si revisamos este, vamos a tratar de expresar esta parte utilizando al vector n. Entonces, aquí usamos regla de la cadena. Entonces decimos, miren, que la segunda derivada de s respecto a t por el vector t más la derivada de s respecto a t
y aquí usando regla de la cadena tendríamos la derivada de t respecto a s por la derivada de s respecto a t, pero la derivada de t respecto a s corresponde a la curvatura por el vector normal. Entonces se reemplaza eso aquí y aparece este valor elevado al cuadrado. Entonces nos queda esto. Si notan, ¿qué obtuvimos? Obtuvimos a A como una combinación lineal de los vectores t y n. Entonces, estos dos escalares son las componentes de la aceleración este, en cada una de las direcciones, en la dirección del vector t y en la dirección del vector n. Entonces, es ahí donde aparece esta fórmula, ya propiamente hablando. Hay otra manera de verla, cómo es que se deducen, ¿verdad? Utilizando algunas propiedades de vectores y matrices. Bueno, de la parte de vectores, en todo caso. Entonces se define el vector aceleración que se puede escribir como una combinación lineal de los vectores t y n, así, en donde el escalar correspondiente al vector t se llama componente tangencial de la aceleración y este escalar correspondiente a la combinación lineal con el vector n se conoce como la componente normal de la aceleración. ¿Y a qué es igual es? Pero si notan, este primero es la segunda derivada de la posición en el tiempo, o sea, la derivada de la rapidez respecto a t. Y esta componente normal es la curvatura por el cuadrado de la norma del vector b. Pero todavía estas fórmulas son un poco complicadas de ver para fines prácticos. Entonces, ¿eso cómo se ve? Si geométricamente hablando, nosotros lo vemos. Esa descomposición. Aquí vemos el vector A y estas son las componentes tangencial y normal de la aceleración. Entonces vemos a A como una combinación lineal de los vectores t y n. Y estas son las fórmulas para esto. Esa es como una primera aproximación de las fórmulas. Pero son más prácticas. Entonces, aprovechando la estructura de n y t, sabemos nosotros que la norma de la aceleración, ¿a qué va a ser igual? Sabiendo que t y n son normales entre sí, ¿a qué va a ser igual? La norma del vector A va a ser igual a este al cuadrado más este al cuadrado. Bueno, la norma al cuadrado de A, ¿verdad? Va a ser igual a esta al cuadrado más esta al cuadrado. Entonces, hay una deducción interesante para calcular la componente normal de la aceleración. No, esa la vamos a ver así. Porque involucra y de ahí, de ese valor, vamos a poder estimar el valor de la curvatura. Más bien, ¿qué me da aquí? No. Uy, espérame que no agarré todos los datos. Entonces, aquí para calcular la componente normal, pues esto es de vectores, que la norma al cuadrado del vector A es el producto punto de la.
del vector A. Pero como si nosotros hacemos usando esta descomposición del vector A como la combina esta y haciendo las operaciones entre ellas, nos damos cuenta que esa norma va a ser igual a la componente tangencial al cuadrado más la componente normal al cuadrado. De esta fórmula, nosotros podemos calcular esta, porque la componente tangencial corresponde a la derivada de la rapidez, que es esto. Entonces, ahí aparece que la componente normal es igual a la raíz cuadrada de la norma del vector de aceleración menos la componente tangencial al cuadrado. Luego, ¿qué más? Luego aparece la fórmula para calcular la torsión. Luego definen la torsión así. Luego definen CAB como el vector binormal. Entonces, la función de la torsión de una curva suave la definen de esta forma y esta deducción la tienen a partir de eso, porque todo surge de la derivada de B respecto a S. Aquí tiene la deducción. Y la torsión, a ver, esto no la aceleración, componente tangencial, componente normal, luego esta, es la misma relación que está aquí arriba, prácticamente. Esta que es la torsión, que es la derivada del vector binormal respecto a S, punto, el vector normal N. Entonces, esto corresponde a la torsión. Cuando hablamos de la torsión, la deducción, la idea es calcular la derivada de B respecto a S. Tenemos esto, aplicando la regla del producto. Luego, n y la derivada de t respecto a S, si recordamos, n es igual, ¿dónde está? N es igual a la derivada de t respecto a S sobre la norma de ese vector, o sea que aquí estos dos vectores son paralelos, porque este es el unitario de este, y en un producto cruz, si los vectores son paralelos, eso da como resultado el vector cero. ¿Listo? Eso nos queda que t cruz, la derivada de n respecto a s. Ahora, estamos acá del por qué eso es cero. Entonces tenemos que la derivada de b respecto a s es igual a t cruz, la derivada de n respecto a s. Entonces, la derivada de b respecto a s es ortogonal a t y también es ortogonal a este otro vector, pero si es ortogonal a t, quiere decir que este vector, ¿a quién debe ser paralelo?
la derivada de B respecto a S, como es igual a T Ah, cruz, el N. correcto, debe ser paralelo a N. Entonces aparece esta ecuación de acá. Entonces la derivada de B respecto a S es igual a menos el escalar, que aquí es ya este resultado es más físico. Yo siempre he indagado del por qué le ponen menos y no solamente un número, nada más, sino que deberían decir como que, esto es un escalar multiplicando al vector n, pero al momento de, bueno, en algunos libros, por ejemplo en el de Pita, no, sí creo que en el de Pita era, que no aparecía el menos, sino que solo lo trabajaban como tau por n, o sea, paralelo, nada más. Pero en algunos otros libros le dan un enfoque más geométrico a ese menos, pero es depende cómo lo definan acá, luego. Entonces, dicen que este vector B respecto a S debe ser paralelo al vector N, es decir, esto. Entonces dice, el signo negativo es una expresión, es tradicional, dice, al escalar este se le llama torsión a lo largo de la curva y se observa esto. Entonces, cuando calculan, por ejemplo, a la derivada de B respecto a S, punto N, reemplazan esto, obtienen este resultado y como este es un escalar, el escalar sale en el producto punto, tenemos la norma de n al cuadrado, pero eso es uno, entonces esto es igual a menos tau, entonces definen a tau como el menos el producto punto de estos dos y esa es la fórmula para tau, de ahí es que la deducen. Creo que este era uno de los problemas que estaban, que recuerdan que estaban al final del libro de Tromba, deducir estas fórmulas. Luego, ¿qué más? Y luego viene el resumen de fórmulas para calcular, que esto es lo que a nosotros nos va a interesar. Entonces, esto es a nivel de fórmulas de teoría. Ahora, para calcular. Para calcular tenemos, o mejor dicho, definimos la torsión de esta manera. Acá. Esto de arriba denota el determinante o el triple producto escalar de los vectores B, A y la tercera derivada de la posición sobre la norma del producto cruz de B por A al cuadrado. O sea, la norma cuadrada de B por A. Entonces, esto es la torsión. Ya esto sí es a nivel de cálculo. Se me olvidó traerme el título de que a esto le dicen fórmula para calcular. O sea, con esta sí ya nosotros hacemos la parte práctica. El resto o lo anterior era teoría. Acá. Esto. El vector T, pues no tiene escapatoria. El vector T, ya nosotros sabemos que va a corresponder al vector velocidad sobre su norma. Ya saben, esto lo pueden ver como el determinante o lo pueden ver de forma equivalente. Sí, miren, como este es el triple producto escalar. Bueno, y el triple producto escalar se puede escribir de varias formas. Entonces tenemos la torsión como el vector velocidad o C' o R' de t punto el vector C' de t cruz C triprima de t. De este triple producto escalar hay varias formas, pero esta de manera particular es la que está ahí.
Ustedes pueden reorganizar este manteniendo el signo del determinante que aparece en ese mismo orden. Primera derivada, segunda derivada y la tercera derivada. Sobre la norma del vector B cruz, bueno, en todo caso sería T' de T cruz C' de T al cuadrado. Siempre que este denominador sea distinto del vector nulo. Luego, el vector tangente unitario, aquí, como ve sobre su norma, el vector binormal. Bueno, pero antes de calcular, tenemos que calcular el vector n. Entonces recuerden, n, ¿a quién va a ser igual? N va a ser igual a la aceleración menos la componente tangencial por t sobre el AN. Por eso es que se enfoca el libro en calcular el AN. Pero aquí conocemos la aceleración, conocemos t, con la norma de este y con este escalar podemos conocer este de acá. Pero entonces nos hace falta conocer a t. Entonces, ¿cómo calculamos a t? A t de manera clásica tenemos que es la derivada de t respecto a la velocidad. Pero hay otra manera de ver este vector. Entonces, ya les digo, ya lo voy a dejar ir. Solo miramos esta fórmula nada más. ¿Cómo calculamos ese AT? Porque ese es el que nos va a ayudar con todo el resto de cosas. Si nosotros hacemos el producto punto de la aceleración con el vector t, ¿qué tendríamos? Recuerden, la aceleración es AT por t más AN por n punto el vector t. Pero esto es AT t punto t más AN n punto t. Pero n punto t, esto es cero. T punto t, esto es uno. Entonces, esto es AT. Miren. Entonces, el vector o la componente tangencial es esto. El vector aceleración punto el vector tangente unitario. En otras palabras, R biprima de t o C biprima de t, para ir con la notación de tromba, punto C de t sobre, no, sobre la norma de C prima de t. Entonces, esto es AT. Luego, el AN, pues ya sabemos cómo sale, pero otra manera de ver el AN es haciendo algo similar, solo que es aceleración, cruz, el vector n. No, cruz, el vector t. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, a t, t más a n, n, cruz, t.
Entonces, AT, T cruz T más AN, N cruz T. Pero T cruz T sabemos que es del vector nulo. Entonces, A cruz T es igual a sub N, N cruz T. De acá le calculamos la norma. Entonces, A cruz T en norma va a ser igual a esto en valor absoluto. Y aquí vamos a tener la norma de este, pero N cruz T, ¿quién era? Bueno, T cruz N era la cosa, ¿va? Debí Yes. haberlo, debí colocarlo, bueno, aquí fallé porque era invertido. Déjenme hacer la corrección para que me quede B. Están intercambiados, deben estar intercambiados. Entonces, si este está aquí, voy a permutar. Entonces, en esta parte no cambia y aquí solo es que lo voy a permutar nada más. T cruz N. Acá. Este sigue siendo el vector nulo. Aquí es permutados. T cruz. Aquí es T cruz N. Es por si no nos sale B. Disculpa. Y aquí lo voy a quitar. Entonces tenemos la norma de T cruz A. Va a ser el valor absoluto de este escalar. Escalar. Y este es la norma del vector B. Pero el norma del vector B es 1. Entonces esto me queda el valor absoluto de AN. Cheque. Luego, pero la n es una cantidad positiva, ¿va? Entonces, a n se convierte en T cruz A, o sea, R prima sobre su norma cruz la segunda derivada, o C prima, que un chivolamiento tengo yo con esto. Entonces, T, C prima sobre la norma de C prima cruz C prima de T, pero el escalar aquí sale positivo, pero como es positivo me queda uno sobre la norma de C' de T y al final esto es C' de T cruz C' de T. Miren, y ahí tenemos que esta componente es claramente positiva. Este es el AN. Entonces tenemos a T es esto, a N es esto. N, como ya conocemos a T y a N, ya tenemos el vector N, ya tenemos el vector T, ya tenemos el vector binormal al tener estos dos. Mañana les voy a mostrar la fórmula de la curvatura. ¿Cómo sale? Pues es más fácil, cómo está calculada. Creo que también estas fórmulas son parte de los ejercicios que estaban allá en el libro de Tromba. Esta, esta. Entonces,
La curvatura va a salir de este valor de acá. Acuérdense que a n está relacionado con la curvatura. ¿Va? Aquí teníamos, aquí está, recuerden, aquí está, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Aquí está, a n es, miren, a n es igual a la curvatura por este valor, que es la norma de la velocidad. Entonces solo lo vamos a despejar y ya tenemos la curvatura. Con la curvatura ya tenemos ρ y con eso está todo. Es todo lo que nos pueden pedir a nosotros. Entonces, solo voy a relacionar eso nada más. Le escribo, bueno, y empezamos a usar las fórmulas, porque aquí realmente esto es usar fórmulas. Ya mañana hacemos ejercicios de esta parte. ¿Dudas, jovencitos? Estas fórmulas ya van a estar, estamos, ya van a estar en el examen, así que no se preocupen por memorizar. Y ya con la parte práctica, ya al hacer la parte práctica, ya ustedes van a saber, ya van a saber utilizarlas. Entonces, uno se termina acoplando. Solo hay que hacer un par de cálculos y el resto es números. Cheque. ¿Preguntas? Todo bien, Nick. Listo. Se cuidan entonces, los veo mañana. Pasen buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Vaya.